Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones, Shalom. Acá estamos una vez más en un video, ¿sí? Para responder un comentario que surgió a partir del último comentario que hicimos del último video que hicimos con Leonardo acerca de Hebreos, ¿sí? De la carta a los Hebreos, una introducción a Hebreos 3. Y bueno, nosotros dimos explicación y expusimos algunas cosas, ¿no? Surgió un comentario del cual yo contesté por mensaje, pero, respondí al comentario, pero a veces es bueno por ahí expresarlo en palabras así, en videos, ¿sí? En audio, para que no se malentienda nada, ¿sí? Bien, el comentario lo hizo Romay Andrade Félix, ¿sí? Hace 6 días, dice. Casa de Israel, saludos. Dice, entonces dice que Juan es el profeta del que habló Moisés y que los apóstoles se equivocaron al afirmar que Jesús era el profeta del que había de venir. Según el libro de los Hechos, dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo cuando afirmó eso. Pero yo lo oigo decir a usted de que Juan era el profeta que había de venir. Creo que confunde las profecías. Bienaventurado el varón que no se condena con lo que afirma. Amén, amén, hermano, amén. Bueno, yo voy a leer los comentarios que puse porque no los borré, como respondí, ¿no? Puse, hola estimado, shalom, la ley y los profetas hablaron de Yeshua, ¿sí? De hecho, Mashiach lo dice, ¿no? Lucas 24:44, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él en la ley y los profetas, o sea que hablaban de Mashiach. Y también profetizaron acerca de Juan, ¿sí? De Yohanan. También profetizaron acerca de Juan. O sea, nosotros vemos, y también hay profecía de que habla de que ese profeta que iba, el Elías que había de venir y que iba a traer de vuelta los corazones de los hijos hacia los padres, ¿sí? De los hijos hacia los padres, en una alegoría, el arrepentimiento, el volver al Padre, el Teshuvah, era Juan, ¿sí? La voz que clamaba en el desierto, preparad el camino, ¿sí? A Yahweh, ese era Juan. Entonces había muchas profecías y de hecho los judíos lo siguen esperando a Elías, ¿sí? Lo siguen esperando a Elías, porque Elías es el que venía a preparar el camino de Mashiach. Entonces, si ustedes observan las fiestas de Pesaj, ¿sí? Del pueblo hebreo, en Pesaj se sirve la mesa y también sirve en un lugar, ¿sí? Que nadie se sienta ahí, que es el lugar para el profeta, ¿sí? O sea, lo están esperando que venga, ¿sí? Es un gesto profético lo que hace el pueblo de Israel, ¿sí? Obviamente son enseñanzas rabínicas esas, pero ellos lo siguen esperando. ¿Qué dijo Mashiach? Que ese que tanto esperan, ¿sí? Ese era Juan. Lo leemos en Hechos 11. Miren, fíjense lo que dice el maestro. Vamos a leer, yo le voy a leer el capítulo 11, ¿sí? 11. Va casi hasta el 19, pero dice así, esto dice así. Yo ahora después voy a responder lo de Moisés. Vamos por parte primero, ¿no? La primera parte dice: cuando Yeshua terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Esto es Mateo 11:1, ¿sí? Al oír Juan, ¿sí? Yohanan en la cárcel, los hechos de Mashiach, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Sí? ¿Eras tú el que había de venir o esperaremos a otro? Acá no menciona: ¿eres tú el profeta que había de venir o esperaremos a otro? Por cuanto en las Escrituras estaba anunciado que el que había de venir, el que él mismo iría a buscar las ovejas, el que iba a buscar, el buen pastor que iba a buscar las ovejas, ¿sí? El Salvador, el Redentor de Israel, que iba a ser visto en Israel, el Emanuel con nosotros, esas profecías, eso
ese era el que había de venir. Ese, si le preguntaron, ¿eres tú el que había de venir? ¿Sí? En ningún lado acá habla de profeta. Respondiendo Yeshua les dijo, id y haced saber a Juan, ¿sí?, a Yohanan, las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Sí? ¿Qué le citó? Isaías 35, del 5 al 6. ¿Sí? Isaías 61, 1. ¿Sí? O sea, ese cumplimiento. Mientras ellos se iban, estos discípulos de Juan, comenzó Yeshua a decir a la gente, ¿sí? Comenzó a decir de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Fíjese dónde lo pone ahora Mashiach a Juan. Sí, profeta, sí. ¿Es profeta? Sí. Y les digo, más que profeta. Eso nunca lo dijo Mashiach de sí mismo. Nunca dijo, yo sí soy profeta, pero soy más que profeta. No, nunca lo dijo eso. Nunca dijo eso. Ni siquiera los apóstoles. Sino que ellos decían, la gente dice que eres profeta. Bueno, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Y ellos dicen, tú eres el Cristo, el Mashiach, el Hijo de Elohá vivo. Amén. Dice, y yo digo más que profeta, porque este es del quien está escrito. Estas son palabras Mashiach, búsquelo en Mateo, Mateo 11:10 estoy leyendo. He aquí, yo envío mi mensajero, delante de tu faz, profeta, mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto, os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron, ahí dice, hasta Juan. ¿Sí? Profetizaron hasta Juan. ¿Qué dice el Mateo en hebreo? Y esto es lo que nosotros estamos haciendo. Yo no estoy enseñando ninguna teología rara, le estamos mostrando lo que dicen las Escrituras, y esto es lo que dice el texto en hebreo. Sí, el Evangelio, porque saben que Mateo escribió su Evangelio en hebreo. El texto en hebreo dice, porque todos, en castellano dice, porque todos los profetas y la Torá hablaron acerca de Yohanan. ¿Qué dice en hebreo? En hebreo dice Shekal, Hanavin, Beha-Torah, Diveru, al Yohanan. Al, sobre, acerca de, al Yohanan. Diveru, Hanavin, porque los profetas, todos los profetas, en realidad todos los profetas, Diveru, Hanavim, Beha-Torah y la Torah, ¿sí? Diveru, hablaron, al, sobre, acerca de Yohanan. Eso es lo que dice en hebreo, ¿sí? Por eso es que nosotros decíamos que la ley y los profetas profetizaron acerca de Yohanan. ¿Hablaron acerca de Mashiach? También. Ahora, cuando Moisés dijo, un profeta como yo,
levantará Yahweh entre sus hermanos, ¿sí? ¿Sí? Entre ustedes. Ahí Moisés se estaba refiriendo a Mashiach. Moisés se estaba refiriendo a Mashiach. Pero ¿por qué Moisés le dijo profeta? Porque en realidad era el que iba a hablar la palabra, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un profeta y Yahshua? Que un profeta decía, así dice Yahweh, así dice Yahweh, así dice Yahweh. Eso es, vino a mí palabra de Yahweh y me dijo, así dice Yahweh. Eso es lo que dice un profeta. ¿Qué decía Yahshua? Yahshua decía, oíste que fue dicho tal cosa, bueno, pero yo os digo, y yo os digo, ¿sí? Nunca lo escucharon decir, así dice Yahweh. No, nunca. Sí citó las escrituras, porque está escrito, sí citó las escrituras. Pero él cuando hablaba profecía, lo hablaba en primera persona, ¿sí? Porque él era Yahweh según las escrituras, ¿sí? Y eso lo estaba diciendo cuando decía, este era el que venía a preparar el camino. ¿A quién le preparó el camino? A Yahweh, según lo que dice Isaías, ¿sí? Mis hermanos, les estamos mostrando evidencias, solamente evidencias. ¿Sí? ¿Cuánta evidencia usted necesita? Eso ya es un problema suyo, mío ya no. O sea, eso es lo que yo les quiero decir. Yo les doy las herramientas, los elementos. Usted puede seguir en una doctrina que aprendió, ¿sí? Pero sepa que yo lo que estoy diciendo no es algo que se me ocurrió a mí. Esto es Mateo en hebreo. Esto es Mateo en hebreo, la citación, lo que cita las palabras de Mashiach, ¿sí? Por otro lado, Hechos de los Apóstoles, en Hechos 2, el apóstol Pedro citó las palabras de Moisés. Porque si nosotros leemos a Pedro, Pedro no dijo, ese era el profeta, no menciona así. Vamos a leer Hechos 2. Hechos 2, bueno, lo podemos leer desde el 22. A ver, no, un poquito más, para acá. En realidad es 3.22. Hechos 3.22, porque en Hechos 2 no es. Hechos 3.22. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Elohá os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí, ¿sí? Os levantará como a mí. ¿Qué diferencia, eh? Como a mí. Y en el Deuteronomio 18 dice, levantará profeta como yo, ¿sí? ¿Sabe que en hebreo dice como a mí? Va a levantar uno, el cual va a guiar a su pueblo, el cual va a ser intercesor, ¿sí? Y el cual va a servir en toda la casa. Ese es el paralelismo que hay de lo que se menciona en la Escritura. Ese es el como a mí, ¿sí? Está bueno que usted sabe que Pedro está citando literalmente lo que estaba viendo. A él oiréis todas las cosas que él os hable. A él oiréis. En la transfiguración aparece la ley y los profetas representados en Moisés y en Elías. La ley y los profetas aparecen representados en Moisés y en Elías. Aparece una visión, ¿sí? ¿Estaban Moisés y Elías ahí? La palabra dice, no consultéis a nadie, no digan a nadie acerca de esta visión, por cuanto es una visión, ¿sí? Entonces, ¿qué decía la ley y la profeta? ¿Qué decía la voz? La voz, porque la visión constaba también de una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd, ¿sí? La ley y los profetas estaban enfocadas en Mashiach. Amén, amén. Pero ahí aparece la figura de Elías. Aparece la figura de Moisés. Sí, acuérdate que Moisés había dicho, acuérdense que Moisés había dicho, va a levantar un profeta como a mí, ¿sí? Esa era toda la dimensión y revelación que tenía Moisés en ese momento, ¿sí? Eso era todo lo que tenía Moisés en ese momento. Porque los profetas, Isaías, cuando empieza a profetizar,
y dice, un niño nos es nacido, un varón nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y será su nombre admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Eso fue mucho tiempo después que Moisés. ¿Sí? Y la Virgen dará a luz un niño y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Yahweh con nosotros, Elohá con nosotros. Eso fue profetizado mucho después. ¿Sí? Eso fue revelado después por los profetas. La tarea de Moisés fue entregar la Torá. ¿Sí? ¿Qué hizo Mashiach? Mashiach prácticamente hizo el mismo trabajo que Moisés, entregar la Torá, pero ya en primera persona, no como un siervo más, sino que como el hijo. O sea, siervo en su propia casa por cuanto él era el constructor. Eso es lo que dicen las escrituras. ¿Sí? Bueno, este video es por si hay alguna confusión en alguna... Pues nosotros a veces nos expresamos y podemos llegar a dar expresiones a que se puedan interpretar mal, ¿no? Pero sí, después dice otro comentario que dice en Deuteronomio 18:18, Moisés habló de Yeshua, estimado, ¿sí? Solo que lo equiparó a él, ¿sí? A Mashiach. ¿Qué fue igual Mashiach y Moisés? ¿Qué fue igual? En que era fiel, fue fiel a toda la casa, así como lo fue Moisés. Eso también lo dice el escritor de los Hebreos. Pero que era superior, era superior. ¿De quién hablaban la ley y los profetas? La ley y los profetas profetizaron de Juan el Bautista, y la ley y los profetas hablaron acerca de Mashiach, también, ¿sí? De los dos, también, ¿sí? Simplemente era mostrarles este texto, este versículo. Y vamos a terminar porque Mateo continúa de esta forma, porque les dije que íbamos a leer hasta el 19, ¿no? Dice, ¿por qué hablando de Juan, desde el 10, 11:10, ¿por qué de quien está escrito aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti? ¿Sí? Malaquías 3:1. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer, no se levantó otro mayor que Johanán el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Mayor es que él. Desde los días de Juan, ¿sí? El Bautista, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Juan estaba preso. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué anunciaba Juan? Arrepentidos porque ha llegado el reino de los cielos. Se ha acercado el reino de los cielos. ¿Qué predicaba Mashiach? Arrepentidos porque se ha acercado el reino de los cielos. Y si queréis recibirlo, lo que yo te estoy por decir ahora, lo que les voy a decir, eso es. Si queréis recibirlo, él, Juan, es aquel Elías que había de venir. Pero si Juan dijo que no era, y Juan no lo sabía, ¿sí? Tampoco sabía quién era Mashiach, por eso manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? ¿Sí? Bueno, dice, el que tiene oídos para oír, que oiga esto, ¿sí? Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonios tiene. Y dicen, demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, glotón y borracho, hay otras traducciones que dicen. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Sí? Amén. Bueno, breve video quería hacer, me llevó más de 20 minutos, breve video, pero al final se prolongó un poquito, pero era aclarar este punto, responder a ese comentario. Gracias por comentar y gracias por ser respetuoso, ¿no? Ser respetuoso.
Y claro, más vale que sí el hombre, bienaventurado aquel que no se condena en lo que cree. Así es, perfecto. ¿Sí? Pero la vida eterna consiste en conocer al Padre y conocer a Mashiach. ¿La vida eterna consiste en conocer a un profeta, mis hermanos? ¿Creéis que la vida eterna consiste en conocer a un profeta? ¿Sí? Por cuanto no era profeta, Mashiach no era profeta, era la profecía viva, la palabra viva. ¿Sí? A diferencia de los profetas, que los profetas eran portadores de la palabra, Mashiach era la palabra hecha carne. ¿Sí? Gracia y paz. Nos vemos en el próximo video. Shalom.